Esta noche, damas y caballeros, tenemos una selección variadas de relatos que créame, seguro una se lleva al momento de irse a dormir. Recuerde que en la barra de reproducción tiene separado cada relato, por si anda buscando alguno en especial, aunque le adelanto, nunca se deje llevar por el título que le coloco a cada historia. A veces solo son ilustrativos y nos terminan sorprendiendo más de lo que piensa. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Victoria, quien desde Hidalgo, México, nos cuenta esto. Mi relato empieza en el funeral de mi abuelo. Para ser específicos, hace 7 años. Y para esto les tengo que dar un pequeño contexto. Mi familia, por parte de mamá, siempre ha sido muy católica y mi abuelo, desde que tengo memoria, siempre ha vivido solo porque mi abuela falleció cuando mi mamá tenía 18 años. Yo recuerdo que cuando era pequeña, aproximadamente unos 7 años, empecé a tener conciencia de lo que hacía mi abuelo. Él ponía una veladora a mitad de una mesa vacía en su casa, en la entrada principal, y yo no sabía para qué era, hasta que fui entendiendo que era para mi abuelita o alguno de sus santos. Pasa el tiempo y ya no había una sola veladora, sino dos, porque me parece que una de mis primas le regaló una figura de oro de la Santa Muerte. Yo no tengo nada en contra de sus creencias, pero la familia no estaba de acuerdo en que creyera en ella, y mucho menos que la trajera colgada en el pecho con una cadenita. Entonces creíamos que se la ponía a ella. Ese es el contexto. La propiedad de mi abuelo, donde fue su velorio, tenía un zaguán con puerta, y después, a unos 15 metros, la puerta principal de la casa. El velorio duró 3 días por problemas con el papeleo. Esto que les voy a contar pasó en la segunda noche de su velorio. El féretro lo tenían en el salón principal, al lado de la puerta de la entrada a la casa, y había muchas sillas alrededor del ataúd. Mis tías se turnaban para acompañar a mi abuelo, porque en nuestras creencias está que el cuerpo jamás tiene que permanecer solo porque, dicen, el bien lucha contra el mal y están disputando tu alma. Las personas que se quedan contigo rezan por ti y hacen que el bien gane. Si el cuerpo se queda solo, lo puede poseer cualquier espíritu, porque es como un cascarón vacío. Por eso cuentan que hay muchos difuntos que se mueven o se salen de sus ataúdes. Eso es en lo que creemos. Por eso estábamos ahí con él. Para esa noche, yo ya había dormido más de 6 horas, y lo aclaro porque además de la tristeza, no tenía nada más. No aluciné nada de lo que pasó, y le dije a mi tía Carla que se fuera a dormir. Tengo 6 tías y solo 3 estaban cuidando conmigo. Tía Carla, yo cuido a mi abuelo. Había otras 2 de mis tías, Luz y María, junto a mi abuelo, y me dijo mi tía Carla: no, hija, vete a dormir. No, yo ya dormí lo suficiente, le respondí. Para esto ya eran entre las 3:30 o 4 de la mañana. Mi tía Carla se fue a dormir. Yo me quedé junto a mi tía Luz y María. Ellas estaban sentadas a un lado del ataúd, mientras yo me senté en una silla por los pies de mi abuelo. Sin mentirte, Alan, duré como 15 minutos sentada, rezando, cuando volteo a ver a mis tías, y ellas estaban completamente perdidas. Por dentro de mí me dije, se hubieran ido a acostar, para eso me quedé yo, para estar con mi abuelito. Seguí en la oración, cuando de la nada me empezó a dar mucho sueño, pero les juro, fue como si llevara toda la noche despierta sin descansar. Hasta en 2 ocasiones casi me caigo de la silla del sueño. Me tambaleaba de un lado para otro en la silla, porque en verdad me ganaba y se me cerraban los ojos. Trataba de mantenerme despierta, diciéndome a mí misma,
Tengo que cuidar a mi abuelo, algo no está bien. Empecé a sentir que algo malo iba a pasar. Tenía esa sensación de un hueco en el estómago. Mis tías estaban completamente dormidas, que hasta roncaban, cuando hace minutos estaban lúcidas, sí, agotadas, platicando entre ellas, pero estaban bien, incluyéndome. La puerta de la casa y el zaguán estaban completamente cerradas. Usualmente le colocaban un tapetito grueso enrollado debajo de la puerta porque tenía un espacio y a veces se metían ratas por ahí. Y mientras estoy intentando mantenerme despierta, volteo hacia la puerta de la casa porque vi de reojo que alguien iba a entrar y fue cuando la vi. Una mujer de aproximadamente 2 metros de alto, con el cabello largo, negro hasta las piernas, ondulado, como cuando alguien se hace una trenza que le quedan medio formados los rulos. Le medio cubría el rostro porque solo le veía la nariz y los labios muy finos. Estaba vestida totalmente de blanco, con un vestido largo que le tapaba los pies. El vestido era como con holanes, con encaje. Podría describirlo como los vestidos de los años 80, que no eran tan esponjados, pero sí muy largos. Su cabeza la traía agachada, mirando al suelo, con los brazos hacia los lados. Lo poco que le alcancé a ver fueron las manos y el mentón. Ella era muy blanca, más que el vestido que traía puesto. Y esto fue en cuestión de segundos. Y lo más perturbador de eso era que cada que yo parpadeaba, se acercaba más a nosotras. Yo quería levantarme, ir a ver a mi abuelo, pero el sueño era tan pesado que no podía levantar ni mi cuerpo. Yo solo trataba de abrir los ojos. Era una desesperación horrible. Y en uno de esos parpadeos, ya la tenía frente a mis pies. Como yo, en ese punto, ya tenía la cabeza agachada por la pesadez del sueño tan repentino y raro que me dio de un segundo a otro. Solo pude ver el encaje de su vestido, pegado a mis piernas, a la altura de mis rodillas, junto con su cabello largo y negro. Lo tenía pegado en mi frente, rozaba junto a mi piel. Aún recuerdo la textura tan dura y áspera de su cabello que no me dejaba ver nada detrás de él. Supongo que ella me estaba observando de cerca, agachada hacia mí. Por eso su cabello rozaba conmigo. Para mí fue una eternidad, pero aproximadamente aquello duró como unos 30 segundos. Luego se dirigió hacia mi abuelo, se dio la vuelta y fue cuando desapareció en un parpadeo. Lo último que le vi cuando pude levantar la cabeza fue la espalda a esa mujer. Ahí me sentí mucho más espantada. Pude pararme somnolienta, tropezándome porque me sentía muy mareada por el sueño. Corrí al ataúd de mi abuelo y le pedí que me perdonara, que me quedé dormida. Yo empecé a llorar ahí con él. Después les grité a mis tías para que despertaran. Luz, María, ayúdenme. Pero ellas estaban perdidas, noqueadas. Nunca me hicieron caso. Yo no quería despegarme del ataúd de mi abuelo, porque sentía que si me iba un segundo, esa mujer iba a regresar, a llevárselo o qué sé yo. Hasta que mi mamá se levantó del cuarto porque escuchó mis gritos. Y ahí sí se levantaron mis tías cuando mi mamá llegó. Inmediatamente fui a ver la puerta de la entrada para comprobar si estaba abierta o entrecerrada. Si alguien hubiera entrado, me daría cuenta por el tapetito que ponían debajo. Y estaba completamente cerrada. El tapete seguía donde mismo. No sé qué haya sido eso, pero puede ser que haya sido la Santa Muerte. Es la única explicación que le encuentro, ya que mi abuelo sí era muy devoto a ella. A lo mejor vino por su alma o no sé. Yo jamás le conté esta experiencia a mis tías, solo lo sabe mi mamá y mi hermana. Espero poder contárselos algún día y no me tomen a loca. ¿Qué piensa de este relato? ¿La Santa Muerte se puede manifestar de esta manera?
¿O exclusivamente se muestra de la forma en que la conocemos la mayoría, como un esqueleto? Cuéntenos lo que sepa, en lo que Inés, desde la Ciudad de México, nos cuenta lo siguiente. Hoy quiero contarles, escuchando una recopilación de moteles, aquí en tu canal, algo que nos pasó a mi novio y a mí. Ambos somos jóvenes, así que no tenemos en dónde pasar un rato juntos, tranquilos, por lo que recurrimos a un motel que nos recomendó una amiga mía. Ya hemos ido en un par de ocasiones, y no había pasado nada fuera de lo normal. Todo había ido tranquilo. Llegamos, pasamos el rato, y nos metimos a tomar una ducha. En un momento de esto, yo salí para tomar unas cosas y no noté nada raro. Solo que ya para cuando ambos salimos, me di cuenta de que la puerta del baño estaba abierta. A los dos nos dio miedo aquello, y más porque justo vimos cómo la luz de afuera se prende en ese momento. Esa luz se activa con movimiento, y nosotros no estábamos cerca de ahí. Por lo que mi novio asomó apenas la cabeza y veo cómo se regresa rápido hacia el interior y cierra la puerta rápidamente. Le pregunto que qué ocurría y me dijo que vio cómo una sombra se iba acercando hacia nosotros. Nos calmamos, no escuchamos nada en la habitación. Salimos, revisamos todo el cuarto, asegurándonos de que no nos faltara nada, y no, todo estaba en orden. Mi novio me dijo que a lo mejor alguien del personal fue a ver si necesitábamos algo, pero yo no podía sacarme de la cabeza que no pudo haber sido alguien porque nos hubiéramos dado cuenta. Habríamos visto a quien abrió la puerta. Cuando recogimos nuestras cosas, comenzamos a arreglarnos rápidamente, pero mientras lo hacíamos, comenzamos a escuchar ruidos como golpes un poco rápidos. Parecían venir de la habitación de al lado. Podía ser cualquier cosa, pero luego estos se detuvieron y volvían a empezar. Eran exactamente iguales, pero ahora venían de la habitación del otro lado, y esto se repitió una vez más, solo que ahora venía del techo, por lo que salimos casi corriendo de ahí. Fuimos a marcar nuestra salida. Le comentamos a la recepcionista lo de la puerta, y ella nos dijo: «Qué raro, nosotros acá seguimos teniendo su cuarto como ocupado, así que no, nadie de nosotros ha ido a su cuarto». Tras eso, simplemente mi novio y yo nos miramos y nos fuimos. De aquello no tenemos idea de qué pudo haber pasado, pero estamos seguros de que nadie entró. ¿Por qué cree usted que pasen también este tipo de experiencias en hoteles y moteles? ¿Ya escuchó las recopilaciones que tenemos en este canal sobre el tema? Se las dejo en el primer comentario. Mientras tanto, vámonos con Emilú Galicia, quien nos cuenta esto. Mi historia tiene ya unos años. Cabe mencionar que siempre han habido avistamientos en casa de mi abuela sobre estos seres pequeños de duendes, o eso es lo que aseguran mi abuela y mis tías. No saben desde cuándo, pero hay dos historias en particular que me gustaría contarles. La primera empieza cuando a mi tía le piden ser madrina de centros de mesa para una fiesta, a lo cual ella acepta y compra todo lo necesario para hacer los arreglos. A mi tía se le ocurrió la idea de ponerle brochetas de dulce, así que compró una especie de bolsas que tenían forma de cono y las rellenó con diferentes dulces de colores que compró a granel en el mercado. Se le hizo tarde haciendo los arreglos, ya que eran como 20 o 30 los que le pidieron, y para cuando terminó el último, ya estaba muy cansada. Era pasada medianoche. Se fue rápido a dormir, dejó todo en la mesa sin guardar. Ella me contó que entre sueños escuchó que se reían y murmuraban por la parte donde estaba el comedor, justo donde había hecho los arreglos, pero dice que no podía ir. Se sentía muy cansada, pero cuando despertó y fue a recoger las cosas que habían sobrado de los arreglos, se llevó la sorpresa de que alrededor de 10 de estos estaban sin dulces. Dice que lo raro fue cómo los encontró, ya que las bolsas estaban infladas y amarradas, justo como ella las dejó.
solo que sin un solo dulce dentro de estas. Es decir, no pudieron haberlo sacado sin desinflar o deshacer aquello. En su casa no hay niños, como para haber pensado en alguna travesura de algún pequeño. Sin embargo, ellos ya tenían bien normalizado el decir que habían sido los duendes, entonces para ellas fue eso. La segunda historia me tocó vivirla a mí también, en casa de mi abuela, ya que me quedé a dormir. Me tocó quedarme con mi abuela en su cama, que justo quedaba de frente a la puerta, y frente a la cama de mi otra tía, que en ese entonces su niña estaba a meses de cumplir 1 año de edad, por lo que ya decía algunas palabras. Cuando nos fuimos a dormir, todo transcurrió normal, hasta que en un punto de la madrugada, la hija de mi tía comenzó a llorar pidiendo de comer, pues aún tomaba leche en la madrugada, hasta que de repente se empezó a escuchar una voz muy aguda, repitiendo con burla lo que ella estaba diciendo. Arremedaba las palabras de la hija de mi tía y luego se comenzaba a reír a carcajadas, burlándose, diciéndole que la niña todavía tomaba titín, ya que así le decía a ella cuando quería su toma de leche para ir a dormir. Al escuchar eso, yo intenté sentarme y buscarlo, ya que siempre he tenido la curiosidad de saber cómo son o qué apariencia tendrán, pero no podía ver nada, solo lo escuchaba, como si estuviera al lado de la cama donde ellas estaban acostadas, y de la nada paró, y todo se quedó en silencio. Creí que estaba soñando o imaginando cosas por el sueño, así que volví a acostarme y a intentar dormir. A la mañana siguiente, cuando estamos desayunando mis tías y yo, una de ellas preguntó: «Oigan, ¿escucharon anoche cómo el duende arremedó a la niña?». Y fue entonces que me di cuenta de que no fue un sueño, que sí lo escuché. Y les dije que yo había intentado ver de dónde venía, pero no veía a nadie por ahí. A lo que mi abuela, llegando, me dijo que para qué lo quería ver, que ella le pedía a Dios que nunca la dejara volver a verlos porque le daban mucho miedo, porque nos dijo que eran criaturas muy horrendas, con cuerpos pequeños pero con caras muy arrugadas. Aunque aún así, las escuchas seguido hablando como si nada, de los duendes de casa de mi abuela. Anteriormente se lo he comentado, el tema de los duendes es de lo que menos tenemos aquí en el canal. Curioso, ¿no? ¿Será que casi no se dan estos encuentros como uno pensaría? Coméntenos, y la siguiente historia nos la compartió una persona desde la Ciudad de México, que nos pidió cambiáramos los nombres. Beto le llamaremos. Vivo en una colonia aledaña al Cerro de la Tortuga, en la alcaldía Iztapalapa. Este cerro y los demás de sus alrededores son usados como minas para extraer materiales de construcción. Esto es un poco para poner en contexto mi historia. Y lo que les voy a contar sucedió en Semana Santa del año pasado. Verás, yo en ese momento trabajaba en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Ese trabajo me quedaba a 2 horas de distancia, y como era el turno vespertino, siempre venía llegando a mi casa a medianoche. Y esta era mi rutina diaria. Justamente esto pasó el día en que falleció el Papa Francisco. Recuerdo que vi la noticia en la televisión, y en mi trabajo no dejaban de hablar de eso. Entonces terminó mi jornada y regresé a mi casa. Al llegar y entrar, veo que había un alboroto. Toda mi familia estaba en el patio, otros en la azotea. Cuando llegué, no tuve ni que preguntar qué había pasado, porque me dijeron que habían bolas de fuego en el cerro, el de la Tortuga. Dejo mis cosas, subo a la azotea, porque me ganó la curiosidad. Para mí era increíble ver aquello. Entonces, como las entradas a la mina de aquel cerro quedan como a 10 o 15 minutos de mi casa, decidí ir a verlas de cerca. Aquí es donde entra mi hermano, Jesús, ya que él decidió acompañarme. Solamente me cambié de ropa, el uniforme, me abrigué y salí junto a mi hermano a la entrada de la mina. Recuerdo que ese día no había gente en las calles,
Entonces íbamos mi hermano y yo, completamente solos. Subimos a una zona donde es una base de combis y giramos en una calle larga, que al final de ella estaba la calle donde quedaba la entrada a la mina. En ese punto, por lo cerca que estábamos, veíamos cada detalle del cerro. Beto, una de las bolas se acaba de dejar caer hacia las casas, me dijo mi hermano. Al decirme esto, yo le dije que no se preocupara, que íbamos protegidos. Traíamos cada quien un rosario colgando. Entonces seguimos caminando, rumbo a la entrada de la mina, pero al final solo nos quedamos enfrente de un terreno baldío, a unos 5 minutos sobre esa calle, donde estaba la entrada. Desde ahí podíamos ver cómo estas bolas de fuego se apagaban y prendían en otro lado, cómo iluminaban los árboles, cuando de repente, a lo lejos en el cerro, se escucharon unas detonaciones. Jesús y yo, claro que nos asustamos. Como la colonia, en general, no es muy segura que digamos, y menos a esas horas, decidimos que era hora de regresar a casa. Vamos caminando de regreso, cuando suben unas patrullas. Se paran enfrente de nosotros y nos preguntan: «Buenas noches, jóvenes, ¿han visto algo raro por aquí?». Supongo que se referían a lo que escuchamos. Yo simplemente ya me quería ir, por lo que le dije al policía que no habíamos visto nada. Digo, aparte, me daba miedo de que sospecharan que nosotros andábamos haciendo cosas malas, porque como mencioné, éramos los únicos en la calle, no había nadie más, y tampoco le iba a decir lo de las bolas de fuego. Ya se despidieron y siguieron su camino. Cuando veo que se alejan las patrullas, aquellas bolas de fuego se iluminaron aún más a como estaban antes. Yo veía esto y mi hermano me tomó del brazo diciéndome: «Beto, mira». Volteo al terreno baldío, el de enfrente de nosotros, y justamente atrás de una montaña de cascajo se veía como cuando prendes una fogata, pero no había humo ni nada. Jesús y yo nos quedamos viendo eso cuando, de repente, esta luz se apagó. En eso, un perrito callejero se acercó a nosotros. Debo confesar que ver a este perrito me tranquilizó un poco. Ya me estaba asustando. Cuando el perrito se va, mi hermano, asustado, me dice que vea para allá. En ese terreno, a un lado, había un pequeño arbolito. Cuando volteo de nuevo, este árbol estaba doblado, como si tuviera algo encima, pero no se veía qué. Luego este árbol se enderezó de repente, como si lo que estuviera encima de él se hubiera quitado. No la pensamos ni uno de los dos y empezamos a correr hacia abajo, sin detenernos, por la calle, hasta que cansados decidimos pararnos a respirar. Nos quedamos bajo un árbol grande, uno que cubre casi la mitad de la calle. Y aquí fue cuando al fin vimos a una persona. Era un borrachito. Estaba sentado al lado de ese árbol. En otra ocasión me hubiera dado miedo él, pero ahora no me importó. Jesús y yo estábamos empezando a tomar aire y justamente íbamos a hablar sobre lo que vimos, cuando de repente en el árbol se escuchó como si algo grande se hubiera posado en él, y las hojas de este árbol nos cayeron alrededor en forma de círculo, rodeándonos. Iba a voltear hacia arriba cuando este borrachito empezó a correr en dirección por donde veníamos. Casi al mismo tiempo, mi hermano me dice: «Beto, está encima de nosotros». Ni siquiera miré, simplemente corrimos de vuelta a calle abajo. No sé ni de dónde saqué energías para aguantar todo ese trayecto corriendo, puesto que yo venía de trabajar y me la pasaba parado todo el tiempo. Así corrimos hasta que llegamos a la casa y entramos espantados. Mi mamá ya estaba esperándonos, y mientras mi hermano le contó lo que nos pasó, yo tenía miedo de que esta cosa nos hubiera seguido a la casa, por lo que me puse a buscar cómo ahuyentar a las brujas y así di con la oración de las 12 verdades del mundo. Vi que tenía que rezarla al derecho y al revés, mientras hacía nudos en un hilo. Entonces, con todo el miedo del mundo, salí al patio y subí a la azotea, dispuesto a rezar esa oración. Me paré en medio de la azotea y tuve que ponerme en el suelo, ya que no me sabía esta oración. Tenía que leerla desde mi teléfono.
Empecé a rezarla y desde que comencé, empecé a sentir una opresión en mi cabeza, como si me la estuvieran aplastando de los lados. Como pude, la terminé de rezar y dejé de sentir esta opresión. Ya bajé y me metí a mi cuarto. Mi hermano ya estaba tranquilo. Hablamos de aquello, comentamos lo de las detonaciones, los policías, y cuando llegamos a lo del árbol y el borrachito, me dijo que cuando él volteó hacia arriba, vio unos pies muy pálidos en una rama de ese árbol, llenos de tierra, y fue cuando me dijo que estaba arriba de nosotros. Terminamos de hablar. Intenté dormir, pero no pude. Quizás solo dormí unos minutos por el miedo. Y cuando ya me estaba yendo a mi trabajo, un primo me pregunta: «Oye, Beto, ¿cómo te fue ayer?». Ya le medio conté lo que nos pasó. Hablamos un poco de esto, porque ya se me estaba haciendo tarde. Entonces llega mi otro primo y me pregunta: «Beto, ¿por qué Jesús y tú subieron a la azotea anoche?». Yo me confundí, ya que esa noche solamente había subido yo, y le dije eso, que había subido solo, pero ellos me decían que no, que me vieron y escucharon subiendo con él, y yo insistía en lo contrario. Después de esto me despedí y me fui a trabajar. Todo el día pensé en eso. Ya regresé a mi casa y esas bolas de fuego todavía iluminaban el cerro, pero ya no quise ni voltear. Me cambié y ya me iba a acostar cuando mi mamá recordó que no había nada para que cenáramos. Ella iba a ir a la tienda, a lo que le dije que no, que yo iba. Ella me respondió que no, y terminamos yendo los dos. Sin embargo, cuando regresamos a la casa, al entrar mi hermano estaba en shock en el sillón. Mi perrita estaba alteradísima, ladrando a diestra y siniestra. Mi mamá, preocupada, dejó las cosas en la mesa y fue con mi hermano. Yo la seguí. Mi hermano pudo salir de ese estado y empezó a llorar. Mi perrita ya no ladraba en ese punto, pero sí estaba muy inquieta. Y fue cuando, muy entrecortado, mi hermano nos contó. Nos dijo que cuando fuimos a la tienda, él se quedó en el teléfono y que de repente todo se quedó en silencio. Nos decía que veía que los carros pasaban y solamente se veían un poco las luces sin hacer nada de ruido, que toda la sala se empezó a oscurecer aunque todas las luces de la casa estaban encendidas, cuando de repente se apagó su teléfono. Él pensó que era porque se había quedado sin pila. Mi perrita llegó en ese segundo a la sala y se empezó a inquietar demasiado. Mi hermano estaba observando todo esto cuando las luces ahora sí se apagaron, como si se hubiera ido la electricidad, aunque podía distinguir un poco a través de las cortinas que las demás casas sí tenían luz. Y justo cuando se apagaron, mi hermano vio a una figura altísima. Decía que llegaba casi al techo. Estaba parada al lado de la puerta. Era una mujer. No tenía ropa puesta. Su piel era pálida, llena de tierra. Se le notaban los huesos y parecía, dice mi hermano, que ella se estaba echando a perder. Su cabello era largo y le llegaba hasta debajo del ombligo. Este le cubría toda la cara. Mi hermano se espantó demasiado. Su reacción fue agarrar un espejito que teníamos al lado del sillón y girarlo hacia esa cosa. Dice que no sabe por qué reaccionó así, y Jesús cuenta que al hacer esto, empezó a sentir que el espejo le quemaba la mano, como si estuviera sosteniendo metal caliente, pero no podía dejar de sostenerlo. Y en ese momento también empezó a sentir por todo el cuerpo, desde los pies, que se le estaban subiendo un montón de hormigas. Y en eso esta mujer le dijo de niño con una grosería, carcajeándose enfrente de él, en la sala. Mi hermano estaba ahí y no sabía qué hacer. Esta cosa dio un paso al frente, queriendo acercarse a mi hermano, cuando mi perrita se puso entre esta cosa y mi hermano, con la colita entre las patas pero ladrando y gruñendo, enseñándole los dientes. Mi perrita era muy tranquila, casi al grado de que se la pasaba durmiendo casi siempre.
Entonces, esta cosa dio otro paso al frente y mi perrita se le aventó encima, pero esta mujer simplemente desapareció. Todo volvió a la normalidad. La luz regresó. Otra vez hubo sonido, y fue cuando llegamos mi mamá y yo. Sé que a este punto es complicado de creer esto. Si a mí me lo contaran no lo creería, pero mi hermano nos enseñó la mano con la que estaba sosteniendo esto, y estaba en verdad muy roja. Además de que yo mismo vi esas bolas de fuego, vi cómo ese árbol se dobló. Mi mamá tranquilizó como pudo a mi hermano, le dio una medalla de San Benito que siempre traía con ella, que hasta la fecha mi hermano también trae con él. Esa noche dormimos todos juntos, mi hermano, mi mamá, mi perrita y yo. Al día siguiente fui temprano al mercado para conseguir semillas de mostaza y demás cosas para ahuyentar a las brujas. Las aventé por todo el patio y la azotea. Mi mamá no sé qué le hizo a mi hermano, pero ya estaba mejor. Y desde ese día no se volvió a aparecer nada en la casa. Las brujas se siguieron viendo en el cerro por unos días más, hasta que anunciaron de manera oficial que el Papa León XIV sería el sucesor de Francisco. Y esa noche fue la última vez que vimos a esas bolas de fuego en el cerro. Esto último que menciona Beto, según las creencias, por supuesto, de cada quien, ¿influiría en todo esto que ocurrió con estos seres? Al menos yo nunca había escuchado eso. Siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Y aún así, siendo conceptos muy distintos, el de la primera y última historia, ¿notó algo curioso? ¿Cómo compartieron en varios aspectos la similitud de estas mujeres, estos seres? ¿Lo notó? ¿A qué se deberá? Ahora es su turno. Coméntenos y cuéntenos, ¿le ha pasado algo paranormal? De ser así, será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.